Falta un año para las elecciones el año que viene. Estamos en octubre. Bueno, los plazos se cumplen. Vamos a hablar por eso de política hoy en el programa. Silvia, Mabel, hubo algunos movimientos. Ya se empiezan a ver algunos movimientos tempranos con vistas a las elecciones del año que viene, cómo se reorganiza la oposición, en el gobierno que están haciendo. Por lo pronto, Felipe Solá y un grupo de legisladores dejó el bloque del masismo y se alió a otras fuerzas. Lilita Carrió está jugando también, no se sabe muy bien qué. Vamos a tratar de explicarnos hoy qué es lo que está ocurriendo, pero en fin, la situación política está cada vez más fluida, muy interesante en medio de la crisis económica, una de las más graves que ha tenido el país, de modo que esto complica obviamente más al gobierno, pero bueno, todos estos factores se juntan para que la situación esté realmente interesante, pero peligrosa también, ¿no? Como suele decirse. Sí, en términos políticos uno dice, bueno, está todo muy fluido, muy fragmentado, muy intensas porque evidentemente esta crisis económica ha caído como una bomba neutrónica que dejó a todo el mundo sin entender qué cauce político darle a algo que no parecía haberse imaginado que se iba a dar tan rápido. Es decir, un tipo de crisis de esta naturaleza, de esta envergadura, no parecía ser algo muy previsible, y entonces los reacomodamientos políticos todavía, lo que vienen ya del gobierno anterior y que lo que venía del kirchnerismo y el núcleo del kirchnerismo, Cristina Kirchner, el resto del peronismo, más la recomposición adentro del propio Cambiemos y lo que supone esas fuerzas que lo componen, y la desilusión que tienen muchas personas sobre el desempeño del gobierno, ¿no? Así que eso me parece que es una de las cosas que están tan fluidas hoy. No, y es curioso porque hay quienes sostienen, digamos, hay como una especie de consenso entre las empresas que miden la opinión pública, que así como los cuadernos no millan la imagen, la parte positiva de la imagen de Cristina Kirchner, que tiene mucho rechazo, pero la parte positiva no logró penetrar, tampoco la economía parece dañar la imagen positiva de Macri, según quienes miden las encuestas. O sea, tiene un alto nivel de rechazo, pero en la parte positiva no se vio disminuida. Ni los cuadernos para Cristina, ni la economía en el caso de Macri. Bueno, Julio Burman justamente es director del Observatorio Electoral, que es una consultora de estudios políticos y sociales. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy. A ver si nos ayudás a entender este galimatías político-económico. Bueno, es la Argentina, ¿no? Ya sabemos que es un país complejo. Pero tal vez un poquito más complejo últimamente. ¿Es cierto esto que se dice, Julio, vos lo ves así, que la economía y los cuadernos no tienen tanto peso como uno podría creer? Me parece que no cambiaron demasiado algunas cuestiones por el momento. Por ejemplo, hay un bloque bastante estable de seguidores del presidente, de Cambiemos, que podemos decir que está en 30 puntos en promedio, que se mantiene bastante incólume durante todo este tiempo, pero al margen de que ese 30% se mantenga morfológicamente, dentro del 30% hay mucha disconformidad, o sea, la mayoría de ese 30% está enojado con la situación económica y no cree que el gobierno esté haciendo bien las cosas. Sin embargo, se mantiene ahí por otro tipo de consideraciones, fundamentalmente políticas, y de opción entre el gobierno y alternativas. Y en el otro sector también hay transformaciones, porque por un lado hay un incremento de la identidad opositora. Me parece que mucho de ese 70% tendría dificultades para acompañar a Macri en alguna situación alternativa. Y al mismo tiempo no hay en la dirigencia, en la agencia política, digamos, demasiadas innovaciones en los últimos meses. Acá estoy un poco sorprendido porque hubiera imaginado otra cosa de marzo a septiembre, octubre, acerca de cómo hacer para lidiar con esa heterogeneidad, ¿no? Así que me parece en todo caso que Cuadernos afianza identidades, ¿no? Los antikirchneristas se sienten reafirmados con esto. Economía también creo que afianza otras identidades, porque los que ya estaban enojados con el gobierno están más enojados todavía, con un dólar subiendo y la inflación incontrolada. Pero me parece que todavía, y no quiero ser misterioso, pero que hay una vuelta adicional que va a tener que ver con
la alteración de esos equilibrios, ¿no? Porque me parece que en algún punto esas reafirmaciones de identidades puede llegar a ir hacia otro lugar, ¿no? ¿Hacia dónde, por ejemplo? Yo creo que tenemos como dos grandes escenarios, ¿no? Uno de polarización, donde se afianzan los oficialistas y los opositores se nuclean alrededor de alguien que hoy es alguien la mejor posicionada, parecida a ser Cristina Kirchner, pero también parece que hay un escenario probable de fragmentación, ¿no? En el cual realmente los peronistas no se logran poner de acuerdo, muchas de esas cosas se las venimos viendo, pero también hasta puede haber un cierto desgajamiento del bloque oficialista, ¿no? Hay algunas cosas nuevas, me parece, ¿no? Lo de Carrió me parece que Lilita es nuevo. Carrió, ¿cómo la ves jugando en este escenario? Yo creo que ella dio algunos pasos importantes, ¿no? Ella nunca termina de abrirse del presidente, después en lo importante siempre confirma su pertenencia a Cambiemos, pero haber hecho algunas declaraciones como las que hizo acerca de el ministro Garabano, acerca de la cuestión del fútbol, que es muy importante, pues es el territorio original del presidente, ¿no? O sea, el Santa Cruz de Mauricio Macri no es la capital, sino que es Boca. Algunos otros posicionamientos que tuvo a lo largo del año, diría, ¿no? Pero cuestiones incrementales, desacuerdos en el Congreso, al margen de que en presupuesto, como comentábamos recién, la coalición cívica se alinea completamente con Cambiemos, y cual me parece muy bien, porque si no lo hiciese le crearía un problema al presidente de gobernabilidad, porque hay mucho comprometido por parte del oficialismo con esta ley. Creo yo que hay algunas cosas que ha hecho Elisa Carrió que la posicionan en un lugar de, por lo menos de incertidumbre, ¿no? Y no pondría solamente el tema de Carrió, que es el más notorio porque ella es muy conocida, pero el tema de los radicales, la posibilidad que surja un actor neorradical, neosocialdemócrata, no peronista, al margen de Cambiemos, me parece que le podría hacer también algún tipo de daño electoral, ¿no? Más allá de que no sea competitivo un Ricardo Alfonsín o bueno, no quiero tampoco ser muy determinante, nunca se sabe, ¿no? O un Lifshitz de candidato, que hoy nos parezca ciencia ficción, puede ser votos que se le quiten. Y hay otro tema también, ¿no? ¿Qué ocurriría si finalmente se consolida una opción a la derecha de Cambiemos? Esa es una fantasía. Mucha gente a raíz de lo que pasa en Brasil están preguntando, decir, ¿podría aparecer un Bolsonaro en la Argentina? No sé qué opinan ustedes. Pregunta difícil. ¿Un Bolsonaro no? Que No, claro, Bolsonaro no. Porque Bolsonaro forma parte de otro contexto, de otra tradición, e inclusive... Obviamente, el equivalente, digamos, digamos Bueno, una opción a la sería un derecha. tan Aldo outsider Rico. es que Un en este Aldo sentido, Rico, sí, sería. Aldo Rico, O algo por no el parece, estilo pero horrible. sí, uno piensa en Lilita Carrió como un personaje extraño, exótico, que se vota para cargos legislativos, pero no para cargos ejecutivos hasta ahora. Digo, en realidad no sería tan improbable que haya una opción en determinado segmento del electorado, que en la capital Lilita Carrió tuvo el 50%. Pero elegimos el caso de Lilita Carrió con su excentricidad política. El tema de los reacomodamientos de dos grandes coaliciones que parecen empezar a perfilarse. Por un lado, ruptura de Felipe Solá, Arroyo, el grupo que se va del masismo para tratar de armar alguna forma o apuestan a alguna recomposición con el kirchnerismo adentro, con lo que significa negociar con la figura de Cristina Kirchner, pero por el otro lado, Massa, con Stolbizer, con Ricardo Alfonsín, intentando ser una pata socialdemócrata tranquila, no al centro de lo que es Cambiemos. Una estrategia a la derecha de Cambiemos, hay más sectores dentro del radicalismo que están dentro de Cambiemos que podrían encarar casi que el propio partido PRO. No sé cómo lo ves. O pensemos en alguien más outsider todavía, ¿no? José Luis Espert, una candidatura armada rápidamente, puede capturar algunos votos. Pocos tal vez, pero algunos votos que pueden ser desequilibrantes en este contexto, digamos, de reacomodamiento. Si saca 5 puntos, pero se restan al 30% de Mauricio Macri, es un shock. Claro. Y ahí hay que reconocer que esos grupos, si bien son muy desorganizados políticamente, de hecho no tienen partido, tienen simplemente acceso a unos medios de comunicación emitiendo opinión, etcétera, etcétera, la verdad es que estarían posicionándose sobre un andarivel ideológico que está bastante construido. Porque buena parte de estas cuestiones que estamos conversando con el modelo Bolsonaro, que no es Argentina, forman parte de un clima de ideas que está muy instalado en la sociedad. Hay muchos temas
muy a la derecha, más a la derecha de lo que estamos acostumbrados a tratar, que muy buena parte de la opinión pública hoy puede llegar a ver con simpatía. Claro, por ejemplo, ¿qué temas? La culpabilización de los pobres de la situación económica es un tema que está bastante instalado. El tema de una mano mucho más dura de la que estamos acostumbrados por el tema de la delincuencia, hablando de pena de muerte y otros temas, está instalado. Rediscutir el rol de la política con mucha agresividad al estilo Bolsonaro está instalado. Esa cosa antipolítica en realidad es una forma de politización muy agresiva en contra de la dirigencia, está bastante instalado. E inclusive algunos otros temas vinculados a echarle la culpa al Estado de la crisis, digamos, pedir grandes ajustes, cosas que no forman parte de las tradiciones argentinas. Hoy algún sector de la opinión pública puede verlos con cierta simpatía. Claro, esa sería la opción, en Estados Unidos los llaman libertarios, ¿no? Los anarcocapitalistas que quieren que el Estado, digamos, que cambiemos es muy estatista, ¿no? Que hay que bajar el gasto público, esa es la línea de Spert, ¿no? Y tal vez bueno, otros, eso podría afectar la línea de flotación de Cambiemos, claro. En realidad, como es sacarle un porcentaje de su electorado sin generar una respuesta masiva de atracción por ese lado. No parece haber una recomposición por el lado de la derecha extrema. Hay una cosa vamos a ver en el bloque que viene, te invitaría a ver también, bueno, qué está pasando en el peronismo, qué está pasando en el kirchnerismo y cómo se podrían reorganizar o realinear estas fuerzas. Enseguida volvemos. Biogénesis Vagó. La evolución de la salud animal. ExxonMobil. Somos mineros, desarrollando veladero con tecnologías innovadoras y los más altos estándares de seguridad. Minera Andina del Sol. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Ser la mejor empresa láctea es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que alimentamos día a día para ofrecer siempre los productos lácteos de máxima calidad. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires ciudad. Vamos, Buenos Aires. A veces para ganar, más vale jugarla de callada. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera por entrada a Troya. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Acordate que en septiembre vencen el impuesto a los automotores, el inmobiliario rural y el inmobiliario complementario. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Camus y Gas Pampeana y Camus y Gas del Sur conforman la mayor distribuidora de gas natural de la Argentina en términos de volumen, brindando un servicio de calidad en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Más información en www.camusigas.com. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Bueno, gente, Inés se compró la remera que estaba buscando. Aprovechó el ahorro de Vamos los Jueves. Lástima lo de Rubén, lo único. Lo confundieron con una aceituna negra en el patio de comidas. Y lo atravesaron con un escarbadientes. Tuvo mala suerte, porque fue en la cabeza. Pero bueno, así es Vamos los Jueves. Hoy estamos, mañana no estamos. LATAM y vos, juntos, más lejos. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME, con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa, porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer, hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente.
Seguimos en Asuntos Públicos, hoy haciendo foco en la política que se viene en la Argentina para las elecciones del año que viene, y la pregunta que había quedado para nuestro invitado Julio Burman, politólogo y director de un observatorio electoral, es ¿qué está pasando? Ya hablamos de Cambiemos, el Lita Carrió. ¿Qué está pasando en el campo del peronismo, del kirchnerismo? ¿Qué lealtades tienen? ¿Qué lealtades pierden? Pasaron varias cosas, entre ellas que murió de la Sota, me parece relevante, porque me parece que dentro del campo no kirchnerista había algunos dirigentes que estaban más embarcados en la idea de una ruptura completa con el kirchnerismo y otros que tenían una idea de que había que tener algún tipo de puente porque al menos del otro lado había un electorado importante, imprescindible. Me parece que de la Sota era uno de los más lúcidos de esa mesa, y algunos de los que quedaron en el peronismo llamado federal tienen una idea un poco rígida acerca de, en primer lugar, cuáles son sus potenciales en el electorado y también acerca de qué es lo que pueden hacer con Cristina Kirchner o no. Por eso creo que hoy el peronismo está, y con el peronismo me refiero a ese gran conjunto, hay una cierta confusión acerca de cómo superar el problema estratégico que le plantea tener tantos votantes, pero tanta dificultad para tender puentes entre los sectores, ¿no? Porque es cierto, son muchos votos potenciales que hay ahí, pero si no hay algún tipo de fórmula que permita coordinar acciones, va a ser difícil enfrentar a un Cambiemos que está pasando por muchas dificultades, pero no deja de tener un núcleo duro, una minoría intensa, como se dice a veces en la comunicación política. También creo que va a haber un ritmo que va a imponer la cuestión provincial local, ¿no? Porque al margen de que Pichetto y Cristina discutan, están los gobernadores y los aspirantes a gobernadores que van a necesitar que lo de arriba se acomode. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay un agujero importante, porque ahí Cristina Kirchner es una figura dominante a nivel electoral, pero que no tiene mucha vocación por construir peronismo bonaerense. De hecho, muchas veces cuando ella plantea alguna idea acerca de quién podría ocupar la candidatura a la gobernación, trae a figuras que son un poco extemporáneas a la lógica peronista bonaerense, y los intendentes dicen, eso es un espacio que tenemos que ocupar nosotros. Y no tienen un jefe claro, ¿no? Los verdaderos actores territoriales de la política bonaerense. ¿Por qué mencioné Buenos Aires a modo de ejemplo? Porque yo creo que ahí hay algo que se va a tener que resolver también en la política provincial, y me pregunto si una vez que se resuelva ahí, tal vez a los tumbos, o tal vez en forma medio inesperada por parte de las mesas nacionales, eso no puede llegar a condicionar también lo que después hagan los kirchneristas, los no kirchneristas, es decir, los que están tratando de pensar la política a ese nivel nacional, que a veces en el peronismo se convierte en algo medio abstracto, ¿no? Porque hay mucha política provincial y local metida en la lógica peronista. Claro, porque aparece como que hay dos segmentos muy consolidados, que los venimos señalando, un núcleo muy ideológico, muy fuertemente arraigado a esa minoría intensa que tiene el gobierno de Cambiemos, que finalmente logra un sector que políticamente no encontraba un rumbo muy claro, lo tiene en este gobierno, pero también descontento y también enojado por muchas medidas que lo perjudican. Y por el otro lado hay una minoría muy intensa, pero que es un voto muy consolidado, que tiene que ver con posibilidades que tiene, en este caso, el kirchnerismo, el que tiene Cristina Kirchner, ligado a la memoria de una historia de redistribución muy específica. Entonces, ese segmento del tema es cómo construir el puente que traccione. En un momento, en las elecciones del 2015-2017, Cambiemos logra traccionar una parte del electorado más indefinido hacia su ángulo. Hoy pareciera que eso es más difícil para el gobierno en este contexto, pero ¿qué pasa del otro lado? ¿Cómo articular eso? Es decir, ¿cómo ves desde el kirchnerismo, cómo lo ves? El kirchnerismo creo que está apostando a la polarización, es decir, a que no va a haber lugar en el medio, y con esa parte en medio tiendo a coincidir. Creo que hubo un error metodológico por parte de los peronistas no kirchneristas en la comprensión que hicieron acerca del sector del electorado que quedaba libre, ¿no? Muchos decían, sobre todo a principios del año 2018, que había un sector kirchnerista, un sector macrista, la política del 2001, digamos, en adelante, y un tercio que quedaba vacante que podía ser ocupado por cualquiera que supiese interpretarlo. Eso no era tan así. No es tan homologable. No, aparte ese tercio eran los no politizados. Claro.
¿no? Que los que se deciden al final y que pueden ser capturados por los dos polos también. Por lo tanto, y tampoco creo yo que ese peronismo haya producido demasiadas ideas innovadoras para movilizar a gente nueva a la política, ¿no? No es cuestión de que alguien va a votar por default porque no hay a quien votar. O sea, puede que la gente se quede en su casa o que termine votando por los otros. O sea, el kirchnerismo está muy jugado, me parece, a que eso se va a resolver en una polarización y que van a estar nuevamente sentados Mauricio Macri y Cristina Kirchner en el cuarto oscuro. Pero creo que el macrismo tiene la misma idea también. Claro, exacto, es lo que ha trascendido. Bueno, Marcos Peña salió a decir, el candidato, no hay plan B, es Mauricio Macri, poniendo paño frío a las ideas de que María Eugenia Vidal podría ser una candidata de reemplazo frente al desgaste de la figura. Todos creen eso, pero hay una cuestión inestable, porque realmente ambos bloques, por diferentes motivos, están golpeados. Los cuadernos, es cierto, en la opinión pública no melló tanto, pero no deja de ser un tema importante, ¿no? Hay acusaciones judiciales en marcha, esto le puede crear un problema al kirchnerismo. No tal vez a su electorado, pero tal vez sí hacia el resto. Claro. Y el macrismo está con una situación de crisis económica, está el FMI en el medio, también tiene incertidumbres por delante, por lo tanto, esa certidumbre acerca de que la polarización reacomoda es incierta también. Y ahí es donde me pregunto, volviendo a lo que decíamos al principio, si no estamos también ante una hipótesis de fragmentación de toda la oferta, ¿no? Una suerte de 2003 por delante. ¿Las PASO lo podrían llegar a resolver? No sé, porque me parece que todos los sectores hoy son refractarios a las PASO. Ya hemos leído en los diarios de hace algunos días que hay algunos sectores del oficialismo que quieren descartar a las PASO, creo yo, por temor. No tengo cómo comprobarlo, pero por temor a que las PASO se conviertan en un factor de disgregación interna. Los radicales... Sí, que pero están apostando, ¿no? ¿Ya amenazaron o están en serio creyendo en las PASO? En el caso también del sector de Massa que apuesta a sumarlo a Lifshitz y a hacer Margarita Stolbizer, a hacer unas PASO entre ellos, digamos, un sector de peronistas con los socialistas, etcétera. Y un sector del radicalismo también, que sería... Claro. Que a mí me parece que eso ya demostró que no funciona en Argentina. Claro. Ya le pasó a Narváez con Ricardo Alfonsín, o sea, la suma de los dos implicó resta para ambos, ¿no? Yo no sé si la idea de Massa con no peronistas es tan atractiva para el electorado, porque me parece que pierden algunos votos los neorradicales y Massa no logra consolidarse como candidato neoperonista. ¿Cómo interpretás la salida de Felipe Solá del bloque de Massa? Me parece que es una evolución de lo que venía planteando ese sector de los puentes hacia el kirchnerismo, ¿no? Y Massa evidentemente no fue capturado por esa idea. Pero no me termina de quedar claro qué va a hacer Massa en todo este contexto, porque de la misma forma que estuvo en esa reunión que vos mencionabas, también estuvo en Tucumán con Mansur. Me parece que Massa no está muy bien posicionado, no está decidido acerca de cuál va a ser el rol que va a jugar. Y Massa, hay otra cuestión, es un candidato bastante conocido por la opinión pública argentina, ¿no? Lo conoce todo el mundo, no tiene tanto margen para sorprender al electorado, por más que pueda lanzar propuestas muy innovadoras de repente, esa es una de sus virtudes, ¿no? Que de repente puede salir con algo inesperado a nivel programático. Es una persona conocida, ¿no? Los candidatos innovadores tienen que tener siempre en las encuestas un nivel de desconocimiento suficiente como para poder sorprender. No es el caso de Massa, tampoco es el caso de Carrió. Claro. ¿Y Roberto Labaña puede jugar algún rol en estas elecciones o no? Hay algo interesante, yo no sé si se va a concretar o no, pero muchos dicen, en Argentina tuvimos un segundo gobierno de Cristina Kirchner que, digamos, creó la grieta, tuvimos el gobierno de Cambiemos que, digamos, no pudo cumplir sus promesas, por decirlo de alguna forma, y ya hubo, digamos, innovaciones en la política argentina en los últimos 8 años. Es decir, que no podría haber un candidato completamente disruptivo, como se dice ahora, porque ya la sociedad argentina probó cosas. Y que pudiera haber una suerte de saudade de otro tipo de política, una suerte de retorno a la política tradicional. Cuesta mucho ver algo así porque no es como lo que viene sucediendo en otros países, donde si va a haber algún cambio tiene que ver con incorporar a alguien novedoso y no un recuerdo de lo pasado. Pero no casualmente en Argentina aparecieron o reaparecieron muchos políticos de otra edad, de otra generación, ¿no? Algún sector electoral está valorando evidentemente la experiencia.
Bueno, en cualquier caso esto se está poniendo interesante. Julio, vas a venir recién mucho. escarbando la superficie de la política argentina en estos días, pero ya se nos acabó el tiempo, así que gracias por acompañarnos. Esto fue Asuntos Públicos. Gracias, Julio.